El Hisense U6K es un Smart TV 4K LCD con panel VA y con tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local. En la mayoría de países se consigue además con tecnología mini LED, pero la versión que llega a mi país, Colombia, y a otros países no tiene mini LEDs. No obstante, aunque esta versión del Hisense U6K no tenga tecnología mini LED, el rendimiento en escenas oscuras me parece que es muy bueno. Y esto lo digo porque, aunque no tenga muchas zonas de atenuación local, el televisor hace un muy buen trabajo mostrando casi nada de efecto clouding y muy poco de efecto blooming, al mismo tiempo que permite un buen nivel de detalles. La cantidad de brillo que posee es más que suficiente para una buena experiencia de alto rango dinámico, teniendo en cuenta que es un televisor de gama media-baja. La tecnología de color es Quantum Dots. Es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. La experiencia en cuanto al nivel de detalles, contraste y realce de color es muy buena. Debes saber que las tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan o se desactivan de forma automática. La uniformidad de colores grises es buena, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es relevante a la hora de ver contenido con mucho color. También debes saber que el manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla es más que decente a pesar de que tenga panel VA. Pero el hecho de que tenga panel VA hace que los ángulos de visión no sean buenos, por lo cual los colores perderán mucho volumen y lucirán muy blanquecinos al ver esta pantalla desde un ángulo amplio. El escalado de imagen también me parece que es muy bueno, mostrando buena nitidez aun cuando la resolución del contenido sea baja. Simplemente recuerda que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo del movimiento es bueno, puesto a que este modelo cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, para de esa manera reducir considerablemente la cantidad de efecto judder o efecto de vibración cuando así se requiera. Debes tener presente que el Hisense U6K es un modelo del 2023. En cuanto al apartado gaming, quiero decirte que este televisor se comporta muy bien. Lo primero que debes saber es que debes oprimir este botón del control remoto para poder acceder a este menú y de esta manera poder activar el formato HDMI mejorado. Esto te permitirá jugar en 4K hasta 60 Hz con alto rango dinámico. Y además, este modelo es compatible con frecuencias de actualización variables. Y también debes saber que los 120 Hz solamente serán posibles hasta la resolución 1080p. Los tiempos de input lag de este modelo son buenos y considero que casi cualquier persona quedaría satisfecha en esta área con este televisor. El rendimiento con videojuegos que tienen mucha oscuridad es muy bueno porque, aunque al jugar con frecuencias de actualización variables la atenuación local no se pueda modificar, la cantidad de efecto clouding es muy poca y nada distractora. Además, la cantidad de efecto ghosting que se percibe es muy mínima y para nada molesta, o de hecho casi imperceptible en la mayoría de escenas. Además, nunca experimentarás efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing. Considero que la experiencia gaming es muy buena en cuanto a la calidad gráfica general y el manejo del movimiento, además por supuesto del realce de colores. En cuanto al apartado Smart, simplemente debes saber que su control remoto es pequeño y relativamente ergonómico. El sistema operativo de este televisor es Android con capa de personalización Google TV con una buena fluidez. Es compatible con la función de manos libres para la búsqueda por medio de comandos de voz. La función de compartir pantalla también es posible, aunque no es compatible con Multiview ni Picture in Picture. La tienda de aplicaciones es la Play Store de Google y de ser necesario le podrás instalar archivos APK. En cuanto a las entradas, este televisor tiene una para el cable LAN para internet, una para el cable digital óptico, tiene dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable de la antena de aire, dos puertos de 3,5 mm, uno para auriculares y uno para conectar un adaptador para entradas compuestas, y tres puertos HDMI 2.0, aunque uno de ellos es compatible con canal de retorno de audio mejorado, la cual es una característica de la tecnología HDMI 2.1. Pero recuerda que este modelo no es compatible con los 120 Hz en 4K, sino solamente hasta 1080p. Y en cuanto a sonido, tanto en la teoría como en la práctica está bien, tiene una buena potencia teniendo en cuenta a la gama a la que pertenece, tiene buena nitidez y muy poca distorsión aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. En la descripción te dejo el link al video donde expongo la review más completa y detallada de este modelo.
No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esta forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.